organizan Adblick Agro, Centro de Agronegocios de la Universidad Austral y Argensan. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar. Es un placer para nosotros recibir a quienes se acercan a esta alfombra verde en un evento de tamaño, significado, pensando que tiene los faros largos hacia el 2040, hacia el 2040. Su visión como CEO, como empresario, como hombre involucrado con la realidad, acerca de esta visión 2040 desde la empresa agropecuaria. Bueno, te diría, es un acontecimiento que nos entusiasma porque los empresarios siempre queremos pensar, a pesar de que la Argentina nos invita a quedarnos en los próximos 6 meses, nos interesa pensar en los próximos 20 o 40 años y para eso es necesario trazar horizontes, ver posibilidades y tratar de entusiasmar a la sociedad y en definitiva también a los políticos para que se creen las condiciones para que ese futuro que nosotros vislumbramos se empiece a gestar desde hoy. ¿Y cuánto de ese futuro tiene que ver con el agro, dada la empresa? Y hoy justamente tengo pensado contarles un poco a todos cómo mucho tiene que ver con el agro, y no quizás con el agro tradicional, pero con todo lo que tiene que ver con las ciencias del conocimiento, la agricultura de precisión, los drones y la biotecnología, y la necesidad de que la educación y las universidades y los colegios empiecen a considerar currículas más adecuadas y más inspiradoras para que los chicos conecten con conocimientos que realmente les sirva para integrarse en el mercado laboral. La última, lo escuché decir alguna vez que estábamos en materia agrícola en la frontera del conocimiento, y de ahí en adelante, ¿cómo se sigue? Y se sigue investigando y desarrollando y generando nuevas tecnologías permanentemente, porque el mundo nos pone un desafío de cada vez más cantidad de gente que quiere vivir con un mejor medio ambiente, con un cuidado por lo que se viene en materia climática, y la respuesta para todos esos desafíos, sin perjudicar el ambiente, es tecnología, y la tecnología es invención, es desarrollo, es conocimiento. Muchísimas gracias por su tiempo, lo seguimos atentamente en los próximos minutos. A ustedes. Estamos con Gabriela Zamudio, es una de las jóvenes becadas en Bisblick, y queremos preguntarle cómo llegó a la fundación y qué es lo que hoy está estudiando. Estoy estudiando abogacía en la UCEMA. Llegué por invitación de mi novio, entonces nada, él es becado también. Y bueno, me propuso intentarlo. Estábamos último año, digamos, de secundaria. Él ya estaba último año, yo estaba anteúltimo. Entonces, nada, me postulé. El primer año no quedé, pero me ofrecieron la oportunidad de una beca muy importante. Gracias a Bibli conseguí la beca en la UCEMA y ahora ya hace 4 años estoy cursando. Después el segundo año me volví a postular, ya era mi último año de secundaria. Y bueno, la verdad que me uní a la fundación y encantador el ambiente. Le di la segunda oportunidad, digamos, para no quedarme con el no. Entonces, nada, hace ya 4 años, este es mi último año de carrera. Estoy cursando una diplomatura en Derecho Corporativo, así que nada, agradecidísima con la fundación y bueno, también con mi universidad que me dieron las oportunidades que necesitaba para desarrollarme. Y concretamente, ¿cuál sentís hoy que a los 21 años es el aporte que te dio la fundación? Yo tengo una tutora que se llama Gabriela España, compartimos nombre también.
Y ella me apoyó muchísimo, o sea, en esos momentos de no saber qué hacer, de que falta tan poco, y nada, me ayudó muchísimo. El apoyo humano en la fundación es muy grande, o sea, tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos con todos los becados, todas las inseguridades que tengamos, todas las preguntas, incluso salen ofertas como de trabajo o oportunidades que puedan surgir. Y la verdad que la fundación nos dio un apoyo muy grande a algunos que estaban como en ese momento de crisis de saber si era la carrera correcta o no, otros que estaban muy seguros, pero lo cierto es que sí, el apoyo fue muy, muy grande. ¿Cómo decirlo? El ambiente de por sí entre los becados es muy lindo. Llegás ahí, somos todos amigos, todos nos conocemos. Incluso capaz no nos vemos mucho ahora más con la pandemia, pero lo cierto es que siempre recibimos el apoyo, estamos en contacto. Belu y Guada también, que siempre están, así que no, siento que aportaron muchísimo a mi formación y no sé, la verdad que estoy muy contenta. Se nota en tu sonrisa. ¿Cuáles crees que son las habilidades que vos vas a necesitar en el futuro para desarrollarte? Principalmente conocimientos respecto a la tecnología. El manejo de la tecnología como profesional es muy importante porque es básicamente el futuro. Por ejemplo, en mi rama, que es el derecho, bueno, en mi formación, digamos, el conocimiento sobre el derecho básicamente se está basando en eso, con el derecho corporativo, Bitcoin, blockchain, Big Data, entonces es muy importante, pero también el conocimiento, digamos, sobre el medio ambiente, la sustentabilidad, todas las formas que antes veníamos teniendo que ahora hay que cambiar y modificar para poder, bueno, digamos, mantener lo que ya tenemos, pero de una forma muchísimo más sana para el ambiente. Bueno, le damos la bienvenida a Michael Erickson, CEO, Managing Director, experto internacional en la industria forestal de packaging y alimenticia. Un placer, Michael, tenerte acá en la alfombra verde virtual de Argentina Visión 2040, una vez más. Queríamos tener tu visión, tu mirada como experto en la industria y queríamos saber ¿cómo pensás que se genera una marca internacional de alimentos? Si nos podrías resumir, porque deben ser un montón, algunas prioridades que deberían tener los líderes de las empresas para pensar hacia el mundo. Estos, digamos, prioridades ahora cambiaron un poco después de post-pandemia, ¿no? Si nosotros miramos, por ejemplo, la sustentabilidad, es una prioridad porque las empresas, los consumidores, los mercados, los clientes están mirando mucho a esto, ¿no? Cómo actuamos. Y sustentabilidad, como nosotros lo conocíamos, no es lo mismo más. Hoy sustentabilidad se va más hacia, digamos, cuál es el impacto climático. ¿Cómo podemos producir? ¿Cómo podemos demostrar que producimos los productos con el menos impacto posible en el tema climático? Y esto siempre, digamos, pero no es solamente de eso, de reducir esto. Al mismo tiempo tenemos que siempre proveer y producir un buen balance porque los accionistas lo requieren, los inversionistas. Pero también inversionistas, entidades financieras, los clientes, el Estado, los empleados, también requiere, digamos, que las empresas se actúen, digamos, en una forma responsable sobre el tema climático, ¿no? Y que está en la agenda, ¿no? Y hoy ese sustentabilidad es lo mismo, es un trabajo sistemático, no es solamente un reporte en el reporte anual, una página en el reporte anual, es un trabajo tan sistemático como el desarrollo estratégico de las empresas. Y otro punto que lo vi, que va acelerando también, y esto es para llegar a por la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo llegar a ser una marca reconocida, ¿no? Tenemos que ver cómo llegar a los clientes.
clientes, cómo llegar a los consumidores, cómo llegar a todas las entidades. Y ahí venimos del tema del cloud, lo llaman nubes, ¿no? Este no es nada nuevo, todos lo sabemos. Yo creo que todo el mundo sabe algo de que es tecnología de nubes, ¿no? De cloud technology. Y sabemos la potencial, pero hoy más que nunca se puede ver ya los resultados que se puede hacer tanto en la innovación y la productividad a través de un uso eficiente de la nube, ¿no? Y acá esto viene también cuando miramos la necesidad de la organizacional. Necesitamos necesitamos que nuestra gente sean cloud, que tengan cloud capabilities. Buenísimo, muchas gracias, Michael. Y ahora, en línea con esto que nos estabas contando también, ¿hacia dónde pensás que tiene que mirar la Argentina para estar en la vanguardia de la industria de los alimentos a nivel mundial? Quizás son 4 o 5 cosas que vos considerás que son esenciales para posicionar una empresa argentina en el mundo. Siempre primera palabra que me sale innovación. Y innovación crea confianza y juntamente, digamos, está claro el tema de los climáticos, tener si hablamos de alimenticios, seguridad alimenticia es súper importante en el mundo. Tener como llamamos, el clean labeling, muy importante aspecto, ¿no? Y la transparencia para conquistar confianza en los productos y las empresas, hay que trabajar con mucha transparencia y justamente con los 5 prioridades que estaba contando, ¿no? Buenísimo. Bueno, Michael, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por agregarnos tu mirada tan valiosa como CEO internacional y esperamos encontrarte nuevamente en un próximo Argentina Visión 2040. Muchas gracias, Belén, y muchas gracias y bueno, nos vemos el próximo año. Le damos la bienvenida a la alfombra verde virtual de esta jornada Argentina Visión 2040 a Bernardo Piazzardi, consultor en agronegocios y profesor de la Universidad Austral. Bienvenido, Bernardo. Hola, Ariana, muchas gracias. Bernardo, como experto en estrategia, ¿cuál es la perspectiva de la industria de alimentos de cara al 2040? Bueno, presenta múltiples desafíos en la perspectiva para la industria de alimentos y especialmente para Argentina. Muchas variables que ya estaban impactando en el negocio alimenticio se acentuaron en los últimos, te diría, 18 meses o en el último año y medio o desde marzo del año pasado a la fecha por el efecto COVID. ¿A qué me refiero con esto? Aspectos vinculados a trazabilidad, aspectos vinculados al manejo de datos, aspectos vinculados a coordinación de la cadena de valor que nutre a esa industria o a ese sistema de alimentos, ahora se han tornado imprescindibles todos esos elementos. Así que te diría que pensar 2040 a veces es largo, pero te permite por lo menos fabricar escenarios. Entonces, lo que podríamos decir es que si Argentina quiere como sistema agroalimentario y específicamente en alimentos, ser un jugador importante como ya lo es en commodity, debería estar afinando mucho la puntería en estos puntos que te acabo de mencionar. Insisto, con manejo de datos, trazabilidad, digamos, es interesante el approach de la comunidad europea en este sentido, ¿no? que estuvo en discusión hace unos días en Nueva York, que es poder conocer la historia de lo que llega al plato de una persona desde su inicio, no en el lote, en la semilla, o sea, un paso antes todavía. Entonces, poder contar fehacientemente y con certificaciones de que lo que uno está consumiendo es algo sano, nutritivo, bueno para la persona, bueno para el ambiente, bueno para los productores,
eso se torna, esa palabrita es un concepto clave que es la trazabilidad. Después, la coordinación de cadenas, y bueno, tenés todas estas cadenas que producen estos productos que terminan siendo alimentos, trabajando de forma coordinada, o sea, un flujo coordinado de funcionamiento, tampoco lográs tener una industria muy competitiva si no tenés eso desarrollado. Y el manejo de datos. El manejo de datos es clave. Y está todo vinculado, digamos, el manejo de datos, la integración de la cadena, la trazabilidad. Vos fíjate que las industrias alimenticias son los países que están golpeando primero post-pandemia. Todavía no hemos salido, pero ya se empieza a hablar de post-pandemia. Son los que están atendiendo estos puntos que te acabo de comentar, Ariana. Así que yo te diría, si vos tenés que hacer un to-do list de la Argentina alimentos al 2040, esos tres no podés dejar de tenerlos en consideración. Muchísimas gracias, Bernardo, por tu participación. Dale, gracias a ustedes. Le damos la bienvenida a Ezequiel Barreto, Sunflower Breeding Leader de Argensan. Ezequiel, muchísimas gracias por acompañarnos en la Alfombra Verde Virtual en esta edición de Argentina Visión 2040. ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo estás? Muy bien. Ezequiel, contanos, ¿cuál es tu rol en Argensan? Mi rol en Argensan es mejorador genético de girasol confitero. Estoy a cargo del programa de mejoramiento genético de hace más de 10 años. Un programa que se creó en el año 2007 buscando satisfacer la demanda de los consumidores de girasol confitero. Es un programa que está pensado para satisfacer la demanda de los consumidores, que es muy específica en el caso del girasol confitero. Tiene que ver con preferencia de tamaño, forma y color del tipo de grano. Nuestro programa se focaliza en tres pilares fundamentales, que son los productores, la industria y el consumidor final. Para eso creamos un programa que tiene diferentes líneas de trabajo y que dan origen a diferentes líneas de productos. Hoy tenemos 4 líneas de productos bien diferenciadas, que son la línea de girasol confitero convencional, la línea XL, la línea de confitero Skinny, y la más nueva, que es la línea de Black Confection. ¿Y cuáles son los mejoramientos del girasol confitero? Mira, el mejoramiento, como te decía, se basa básicamente en encontrar híbridos que sean superadores a lo que hay en el mercado. En el caso del confitero, más allá de los mejoramientos en características agronómicas que pueden ser el rendimiento o resistencia a enfermedades del cultivo para lograr un cultivo competitivo, tenemos que pensar en el tipo de grano, porque es el producto final lo que el consumidor valora. Como te decía anteriormente, está muy orientado a lo que es el tamaño del grano, el color del grano, la forma, hasta la forma de la pepita, el tamaño de la pepita, el sabor de la pepita. Entonces, nuestro mejoramiento siempre apunta a ese carácter que es el tipo y forma de grano. Y como cierre, ¿cuáles serían las expectativas? Nuestras expectativas es que año a año, a través del mejoramiento, vamos desarrollando mejores híbridos que nos permitan un crecimiento tanto en hectáreas sembradas del girasol confitero como en volumen de exportación para llegar a diferentes países con diferentes productos y lograr así un crecimiento sustentable y sostenible en toneladas de exportación. Clarísimo, Ezequiel. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, gracias. Bueno, último día, bienvenidos. Qué buena alfombra verde tuvimos hoy. Y bueno, ya viernes,
Hoy vamos a tener el panel de Liderando la Construcción del Valor Agregado y quisimos invitar, aparte de los CEOs tradicionales del último día, un cierre con Marcelo Elizondo y una apertura de este panel con Mark Lyons. Mark es CEO de Alltech, que es una compañía líder mundial en lo que es nutrición. De origen chileno, él reside en Estados Unidos, así que va a entrar desde Estados Unidos. Te damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el cierre de Argentina Visión 2040. Buenos días, mi nombre es Dr. Mark Lyons y soy el presidente y CEO de Alltech. Es un gran placer estar hablando con amigos de Argentina, un país que a mí me gusta mucho y espero que muy pronto podamos estar juntos de nuevo. Realmente creo que este evento es muy alineado con los valores que Alltech tiene. Siempre pensamos mucho en educación, oportunidad y es excelente lo que ustedes están haciendo, ayudando a tantos gente joven para tener más oportunidad en el futuro. So I'm going to speak to you a little bit today about some of the things that Alltech is doing, where we see opportunities to add value and some ideas for Argentina for the future. Within our business, we really focus on purpose. What is the purpose of our organization and how do we move that forward? How do we make sure that we communicate? And we can see that today there is a major challenge. There's a huge question around what is truth? What is it that we all can agree on? And certainly we know that social media has connected us, but it's also democratized not just information, but distrust. Everybody is speaking within their own silos, and at times we cannot all collectively connect together and say, this is the truth. And so this is a moment where authenticity has never been more important. It's not just about getting attention, it's also about getting things right and making sure that we are communicating and gaining trust from consumers, policymakers, governments, etc. So in many regards for agri-food, this should be good news. And I think that there are the ingredients, there are the elements in place for us to make sure that it is. This has been a defining moment. During the pandemic, we know that so many people relied on agriculture. They relied on making sure that supermarket shelves were stocked and that we made sure that we continue to operate where other industries did not. And here in the United States, for the first time in 25 years, agriculture was ranked #1 in terms of the US public perception in terms of positivity. Grocery stores and restaurant industries were second and third. And so this was a moment which we really should build upon, this image that has been created. How do we make sure that we continue that? And so when we look at this, so much of what we've done over this period during the pandemic is what we've always done. But this was a moment where the world was actually watching and noticed. And so this is a moment to capitalize. And what do we need to do? Well, our founder, my father, Dr. Pierce Lyons, would tell us, tell the story, make sure that you are making yourself heard and make sure that you're building and capitalizing on this opportunity. Stories possess tremendous power. They are a way that we shape our world, the way that we connect with each other. And they also identify and give us our own view of ourselves. And so that's a really important element when we're thinking about our industry and certainly when we're thinking about the opportunities for the future. And so we talk within Alltech of where your mind goes, where your focus goes, that's where your energy flows. And so we want to think about that. If we're telling ourselves negative stories, then we're going to go towards negative thoughts. And if we're telling ourselves positive stories, we're going to go towards positive opportunities and thoughts. So what are the stories that you're telling yourself? And certainly, what are the stories that you're listening to? Well, we know within the media, there's all sorts of things that are going on, all sorts of conversations, and so much happening around the area of sustainability. And typically in agriculture, I think we see that often as a threat, as something that can be a negative, because that's what we hear in the media. What we need to do is realize that perhaps some of those stories that we're hearing are not actually true. One of the most impactful books that we've had, it's up here on my bookshelf, that we've been reading throughout the pandemic,
is something called Factfulness. We found this book a couple of years ago, and through the pandemic had the opportunity to have a lot more people perhaps reading books, having a little bit more time on their hands. And it's a very important message within here, which really tells us that the world is actually a lot better than we realize. And there are so many things that we are hardwired as human beings to perceive as negative when actually they might be neutral or even positive. So I would highly recommend this book. It's also available in Spanish, and something that I think can really help. When we dig into this and we start to think really what those facts are, we realize that we need to make sure that we are telling ourselves a story that makes sure that our purpose is front and center. And our illustration of that story is really one of the most important things we can do. And if we don't, somebody else will define that story for us. So it's so critical that we get out, we communicate that story of agriculture, we communicate positivity. My father once said that building a business is about stories. It's about all the elements that come together to create that culture, to create that brand. Strategy is often defined as a well-told story. And so we have to think about that when we start to think about how we want to progress forward, because this also helps our team to come behind us, helps us to collaborate with other people around our industry. So when I'm asked the question, what makes me optimistic for the future, I think about some of the big themes that are taking place. And I think about that fact-based view of the world. When we start to talk, and we think, and we learn, and we stay curious, and we're open to other people's ideas, it's incredible, actually, the opportunities that are in front of us. We know now that supply chains are going to be critical going forward. And the element that is going to drive those supply chains is trust. Making sure that you have a trusted supply chain is a critical element to any business, and certainly a very, very important one for agriculture today. We also know that health is, of course, on everybody's minds. We've all been challenged by a pandemic, and we're all wondering how we can be healthier. Maybe it's through education or educating our minds and thinking differently. Perhaps it's through some element of exercise, but more and more people are thinking about their nutrition, and that must be an opportunity for agriculture. And we know that sustainability is now a new non-negotiable. And so that is an element, I think, that we truly need to underline and say, this is an area of opportunity in all of agriculture, but particularly in markets like Argentina. So when we step back and think about Dr. Lyons, our founder, he very much had a vision and saw an opportunity to leverage and to utilize his knowledge, his expertise, his curiosity in fermentation, and to bring that forward and to deliver solutions to agriculturalists all around the world. And this is very much what we focus on day in, day out, being the most relevant company when it comes to smarter and more sustainable solutions for agriculture. His business grew and blossomed, now over $2 billion company, operating in 120 different markets, but constantly driven by science. It's always that science, those 5 bioscience centers, those 20 research alliances around the world, that Alltech logo with a microscope inside that reminds us of the primacy of science. And that is what we're bringing across the entire food chain today as we work from our soil business on our crop science, through feed and partnering with feed businesses, so the solutions we're deploying on farm, and increasingly the work that we're doing with food companies and consumer-facing companies. These companies are driven by those stories, and we want to connect the entire food chain to make sure that we can tell those great stories at the farm level to the consumer who is ultimately driving things forward. So 2 years ago, we launched our own powerful vision, our purposeful mission, which we call Working Together for a Planet of Plenty. And we built upon the authenticity of the past, the philosophy and the driving principle that Dr. Lyons had set in place in the 1980s, the ACE principle, standing for agriculture and animal, the consumer and the environment, and bringing this fresh new life and expanding it, that working together message being more important possibly than even the idea of a planet of plenty. This idea is really driven by one concept, that we believe agriculture has the greatest potential to positively shape the future of our planet. And this is quite different than a lot of the stories we hear in the media today that might be quite negative towards agriculture. We believe that the potential is there, and certainly as an industry that is one of our primary functions actually sequesters carbon, we must be part of the solution. This is going to be driven by new technologies, improving farm management practices, and new business models. And we've seen in the short 2 years how this has transformed just within our own business and the numerous Planet of Plenty partners now that we have. It's that partnership that's going to make the difference. So the science drives everything that we do around Planet of Plenty.
And that science underpins our sustainability, but ultimately it's the storytelling that brings it to life. And so as we progress forward and work through this project, what we're seeing is that we're able to tell our story through our customer stories. Those innovative producers around the world, those farmers that are doing things differently, that are innovating, that are implementing technologies and thinking about what comes next, they are the stories that we need to be telling. And we need to tell them in a way that is attractive to consumers and that is interesting to them. This is the way that we can bridge that gap and make sure that that agriculture story is compelling, is charismatic, and is interesting. We believe the next 30 years are going to be the most critical in the past and the future of agriculture and of food. And so it's really right now that we need to make things happen. We have already seen over the past 30 to 40 years an incredible reduction in terms of the carbon intensity of beef production in particular. And this is something that we actually see in all elements of agriculture. We as an industry actually have the ability to help to cool the planet, but this is a story that we are often not telling. So that improvement has been made, and we know that we will continue to improve. We can actually reduce by another 50% our overall greenhouse gas emissions. And when you think of the carbon intensity of something like beef in Argentina, of course, it's even lower than in many other parts of the world. So I mentioned that book, Factfulness, and its author, Hans Rosling, talks about being a hospitalist, somebody who sees those opportunities, that isn't an optimist, that truly is looking at the facts and seeing the opportunities that lie therein. And I believe this is a tremendous opportunity for agriculture, and particularly in Argentina. One of the things that perhaps we've discussed in the past is sometimes in South America, we don't focus enough on adding value. Our family is originally from Ireland, a small country. And in a small country, only able to produce a certain amount, we have to think about things like branding, like creating added value, of telling your story and doing things differently. And sometimes I think with such a significant level of extraordinary production in Argentina, there hasn't been enough focus on adding value. So how do we think about that? There are very few nations that are as productive or, to be honest, as positively perceived as Argentina. And so when I think about those consumers, particularly in Europe, in Asia, in markets that are going to continue to grow, how do we tell that Argentinian story? We know that the story of Argentinian wine is something that is very recognized, very high quality, and continually garnering a better and better price. How do we do the same thing, whether it's with our soybean, whether it's with beef, whether it's with other production and other agricultural outputs? This storytelling is critical, but there has to be a step to be able to define, to be able to state, this is who we are, this is what makes us different. How are there elements of that story that we can bring together, and how do we help you to tell that story in a better way? This is where Alltech is focused. This is really a journey that is only beginning, and we would love to take that next step with you and to help you to tell the Argentinian story in a better way. Ultimately, all of us then are working together for that planet of plenty. Thank you very much. Bueno, Marc, muchísimas gracias una vez más por regalarnos tu mirada, y volvemos a Las Pampas y vamos a escuchar a Mariano Bosch. Mariano, CEO y co-founder de Adecco Agro, una compañía líder de agroindustria, cada vez más agroindustria de la región. Así que, Mariano, muchas gracias por estar con nosotros en Argentina Visión 2040. Buen día, es un placer estar acá. Gracias, José, por la invitación y un placer compartir este panel con Antonio, Marc y Martín. Así que me encantó la idea de agroindustria, bioeconomía y alimentos, las marcas de él y hacia el mundo.
Y para mí esto es el desafío que nosotros, y en Adecoagro lo definimos como un modelo de desarrollo sustentable. Y para mí eso es el desafío que trata de reflejar esto que nos estamos poniendo acá. Primero les cuento un poquito de nuestra historia. Nosotros arrancamos con Adecoagro en el 2002, siempre pensando en esta idea de un modelo sustentable de producción. De ahí nos fuimos a Uruguay, a Brasil, nos fuimos metiendo en el negocio de la caña de azúcar. Después, todo este crecimiento lo hicimos primero con fondos privados, y en el 2011 hicimos nuestro IPO, que es cuando las empresas empiezan a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Y en esa cotización seguimos captando fondos del mundo financiero para consolidar nuestro proyecto. ¿Y cuál es nuestro proyecto que consolidamos? Es este clúster de azúcar, etanol y energía eléctrica, que eso es principalmente en Brasil. Y después nos fuimos integrando con los distintos negocios que tenemos acá, con la leche, el arroz y los granos. Y en eso es que estamos ahora, que les voy a contar un poquito más cómo estamos viendo de acá para adelante y cómo estamos viendo lo que hacemos ahora. Entonces, volviendo a nuestras marcas, yo hablo de nuestras marcas y productos hacia el mundo, porque en el fondo las marcas son de cada país, es difícil, por ahí hay marcas regionales, pero es difícil pensar una marca hacia el mundo, o son empresas mucho más globales las que tienen marcas mundiales. Entonces, para mí lo que es importante nosotros como agroindustria argentina es tratar de tener una marca país, o tratar de tener una marca abarcativa, y esa marca tiene que ver con el desarrollo sustentable. Entonces, nosotros tenemos que tener productos que hayan sido elaborados en forma o dentro de un modelo sustentable de producción. Eso es para mí la clave cuando pensamos en cómo ir al mundo. ¿Por qué? Porque hoy el mundo está demandando justamente eso. El mundo está demandando alimentos y energías renovables. Entonces, esa es la oportunidad que nosotros tenemos hoy para llevar hacia el mundo. Ahora, para hacer este desarrollo, yo creo que tenemos que hacerlo dentro de una determinada calidad de valores. O sea, nuestros productos necesitan reflejar los valores en que son producidos. Y esos valores nosotros los tenemos muy incorporados, es algo que fue saliendo a través de los años que fuimos trabajando, y tienen que ver con estas cosas que ponemos ahí, con la transparencia genera confianza. Nosotros, ¿por qué la transparencia es tan importante? Porque tenemos accionistas por todos los lugares del mundo, y nosotros tenemos miles de accionistas, y a eso tenemos que mostrarles exactamente cómo es que hacemos las cosas. Y después nuestros clientes, los que demandan esos productos, también van a exigir cada vez más transparencia. Entonces, eso es lo que genera confianza. Ahora, para trabajar y ser un modelo, la eficiencia es algo que tiene que estar siempre metido en cualquier sistema de producción que querramos hacer. Si nosotros queremos competir en el mundo, tenemos que ser eficientes. Después tenemos que estar siempre innovando. O sea, si no innovamos va a ser muy difícil que nos mantengamos. La sustentabilidad ya lo venimos hablando. Y lo mismo, todos estos trabajos que generamos, nosotros, por ejemplo, del 2002 a hoy, generamos más de 9.000 empleos, donde antes no había nada. Bueno, esos empleos tienen que ser empleos seguros, o sea, si son empleos que no están bien, no sirven. Lo que sirve es cuando generamos esto. Entonces, que todo este sistema nos muestre esos productos que vamos haciendo hacia el mundo dentro de, o cómo es que son elaborados, que es dentro de este marco de valores. Ahora, ¿cuáles son hoy nuestros negocios? Nosotros tenemos la leche, los granos, el arroz, y el azúcar, etanol y energía eléctrica. Entonces, cada uno de estos negocios son los que me gustaría entrar en un poquito más de detalle, y cómo es que estos negocios van generando productos que van hacia el mundo. Algunos con marca, otros sin marca. Entonces, en el caso de la leche, en particular, que me parece que es uno de las líneas de negocio relevantes que nosotros tenemos, nosotros producimos el alimento. Ese alimento que producimos se lo damos a las vacas, que hoy tenemos 13.000 vacas en ordeña que producen la leche cruda. Todo el desperdicio de las vacas, toda la bosta de las vacas, el manure que dicen en inglés, va a un biodigestor. Ese biodigestor genera electricidad o genera gas, el gas metano. Nosotros capturamos el gas metano
y lo pasamos por un motor que genera electricidad. Entonces, con eso que era un desperdicio, nosotros estamos generando un producto que vendemos, que es la electricidad, y a su vez, lo que sale del biodigestor, que es esa bosta procesada, se transforma en fertilizante y se aplica al campo como fertilizante para seguir produciendo más alimentos. Por eso hablamos de una economía circular, y siempre lo estamos teniendo en cuenta como una economía circular. Después, esa leche cruda va hacia la fábrica. Nosotros tenemos dos fábricas, una que enfoca más a la exportación, que es leche, quesos y leche en polvo, y eso tiene mucho más foco a la exportación, donde es un producto de vuelta generado en forma sustentable que va hacia el mundo, pero que no tiene una marca específica. Y después tienen, en Chivilcoy nosotros tenemos la otra fábrica, que es donde generamos las leches fluidas y productos de mayor valor agregado, que es lo que vendemos en el mercado interno. Y ahí sí, para vender en el mercado interno, las marcas son súper importantes, y son marcas como Las Tres Niñas o como Apóstoles, que es una que estamos desarrollando, pero eso es lo que empieza a venderse en el mercado interno. Entonces, cuando volviendo a lo que vendemos a la exportación y lo que le vendemos al mundo, y con qué queremos ir hacia el mundo, para mí hay que ir con conceptos como de economía circular o de bioeconomía, donde vamos generando estos productos, que por ejemplo, en el caso de la leche, nosotros queremos destacar que este sistema circular que acabamos de ver se produce generando mucho menos carbono, o sea, emitiendo mucho menos carbono que el promedio de toda la producción. Acá hay un trabajo donde vemos la cantidad de kilos de CO2 equivalente emitidos por cada litro de leche producido, en promedio es 2, y nosotros lo hacemos en 0,5. Entonces ahí vemos que nuestra leche genera 5 veces o 4 veces menos carbono que el promedio de lo que se produce la leche en el mundo. Entonces, este tipo de ejemplos son los que demuestran que bajo nuestros sistemas de producción, y este es el nuestro específico, pero en Argentina tenemos muchísimos sistemas de producción que son más eficientes, que desde ese lugar me parece que estamos muy bien posicionados para ir hacia el mundo a vender este tipo de productos o este tipo de alimentos. Entonces, lo mismo podría ocurrir para el tema de los granos. Nosotros en el negocio de granos vendemos, o sea, estamos muy involucrados en la exportación de los diferentes granos que vamos produciendo, pero me gustaría destacar dos donde estamos bien integrados, que son el maní y el girasol confitero. Ahí tenemos la fábrica, entonces todo eso sale con contenedores directamente al consumidor final. Bueno, esos son los productos donde nosotros tenemos que poder lograr tener una buena trazabilidad. Hoy, bajo los sistemas que ya tenemos, nuestros sistemas que controlan todo el sistema de producción, podemos mostrarle en un QR en el bolsón de maní cuando se abre en Rotterdam cuál fue todo ese procesamiento que tuvo ese maní. Entonces, en qué lote se sembró, quién lo sembró, quién estaba manejando el camión, o sea, la sembradora, qué agroquímicos tuvo, qué tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, esa trazabilidad es la que nos puede generar también, de vuelta, una marca país donde nosotros tenemos excelente transparencia o excelente trazabilidad de todo lo que estamos, de cómo se originó ese producto que estamos vendiendo. Parece que ahí es donde tenemos mucha oportunidad. Lo mismo me parece que para el caso de los granos podemos mostrar cuán bajos en carbono, que en definitiva estamos secuestrando carbono a través de nuestro sistema de producción, que es en siembra directa, que le va agregando materia orgánica al suelo. Esas son las cosas que me parece que está bueno destacar en el caso nuestro como compañía, y como país Argentina tiene una oportunidad de mostrar esto más claramente. Lo mismo es para el caso del arroz, es el mismo ejemplo, también se vende mucho en el mercado interno, 30% mercado interno, 40% de exportación, y nosotros estamos integrados desde el desarrollo de la genética de la semilla. O sea, cada una de estas cadenas de valor, en el caso nuestro estamos integrados, pero me parece que Argentina los tiene, no necesariamente integrados en una sola empresa, pero que tiene esa posibilidad de mostrarlo, y esa es la oportunidad para mí que tenemos para mostrar al mundo cómo es que nosotros lo estamos haciendo. Entonces, para tratar de ir cerrando,
bueno, en el caso del arroz también podemos demostrar que producimos arroz con menor consumo de carbono o de emisiones de carbono que lo que hace el mundo y el resto de los países. En el caso de la caña de azúcar, para nosotros es en Brasil, así que no me gustaría entrar en detalle, pero es el mismo concepto. Y para ir cerrando, como les decía antes, me gustaría cerrar con esta idea de que nosotros somos netos secuestradores de carbono y que estamos desde el origen de Adecoagro intentando transmitir esta idea del desarrollo sustentable o del modelo sustentable de producción. El logo de Adecoagro nos habla de esto justamente, y por eso me gustaba cerrar con esta idea donde lo importante es lo más oscuro, que es lo que está abajo de la tierra, y después lo que termina saliendo, lo que vamos mandando, son los productos que van hacia el exterior. Entonces, me gustaba cerrar con esta idea de que nosotros como país tenemos que mostrar, o podríamos mostrar, una oportunidad de vender productos que fueron producidos dentro de un sistema sustentable de producción. Muchas gracias. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar. Gracias Mariano Bosch, realmente un gusto tenerte nuevamente en Argentina Visión 2040 y toda tu mirada desde lo que están construyendo en ADECO. Y bueno, y para cerrar este panel de CEOs, quisimos invitar al director general de Latinoamérica Sur de Syngenta. Ustedes saben que Syngenta lidera todo lo que es la provisión de agroquímicos y demás en nuestro sector. Y con nosotros está Antonio Aracre. Antonio estuvo ya en Argentina Visión 2020 dándonos su mirada, así que gracias Antonio nuevamente por acompañarnos, y para nosotros un placer tener esa mirada tuya, que es una mirada más abarcativa, no solo como CEO, sino una mirada más generosa, porque vos te involucras muchísimo en las problemáticas del sector y del país, así que para nosotros un placer tenerte. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, como CEO muchas veces somos convocados por distintos protagonistas de la sociedad, en el ámbito político, en el ámbito social o de negocios, tratando de que juntos busquemos ideas de cómo generar más valor, cómo hacer para que haya más trabajo, para que se genere más riqueza y para que la pobreza se reduzca y todos podamos vivir en un país mejor. Y cuando abordamos esos temas, en general lo primero que nos sobreviene es la necesidad de encontrar un diagnóstico de por qué estamos estancados hace tantos años en la Argentina. Con crisis económicas recurrentes que nos angustian y nos desencajan y nos impiden tener una mirada de continuidad sobre las cuestiones inherentes a la inversión y a los negocios en general. Lo primero que deberíamos decir es que una de las cosas que más afectan estas crisis recurrentes que hemos tenido en los últimos 50 años es un proceso de inflación sostenido, en ocasiones desbarrancado,
en otras ocasiones un poco más controlado, pero siempre fuera de lo que son los estándares de los países que podríamos considerar normales dentro de un proceso de desarrollo económico. Esta cuestión de tener un proceso inflacionario tan alto en la Argentina y sostenido por muchos años genera en las empresas como las nuestras, pero también en los consumidores, en la sociedad en general, actitudes defensivas que hacen que sea mucho más difícil que en otros países encontrar los mecanismos para controlar esa inflación. Porque esas actitudes defensivas hacen que las personas y las empresas se anticipen y se adelanten a cualquier medida, y esta creación de expectativas conspira contra la posibilidad de manejar valores más adecuados. La pérdida de la moneda como consecuencia de esta inflación nos ha puesto en una economía bimonetaria donde todos nos protegemos como podemos, pero mayormente buscando una moneda que respalde nuestro esfuerzo, que comúnmente es el dólar. Entonces, a lo que es una economía en materia de balance de pagos constreñida por la cantidad de dólares que dispone, dado que siempre vivimos endeudados y hay que pagar intereses y cuotas de capital de los préstamos, por más que tengamos cierto volumen de una balanza comercial entre las exportaciones y las importaciones, que suele ser positiva, cuando le incorporamos esos pagos al exterior, se vuelve negativa. Y si a eso le agregamos la presión de la comunidad y de las empresas que demandan dólares para protegerse, hace que nosotros estemos en una situación de permanente crisis de balanza de pagos y de escasez de dólares. Como el dólar es la moneda que nos rige, cada vez que el dólar se revalúa o que el peso se devalúa, eso afecta el proceso inflacionario y comienza toda la rueda de vuelta. ¿Por qué hago esta pequeña introducción? Porque me parece vital que todos los argentinos comprendamos que para salir de la crisis, Argentina necesita generar urgente 20.000 millones de dólares más por año de lo que genera. Y acá no suele haber milagros ni magia, esto es básicamente encontrar nuevos mercados de exportación que nos permita con competitividad ser viables en el mundo, pudiendo exportar mucho más de lo que hoy lo estamos haciendo. Si no encontramos esos 20.000 millones de dólares adicionales en el superávit comercial, es muy difícil que podamos encontrar una solución viable en materia económica y social para la Argentina. La mala noticia es que esto es una realidad que muchos conocen, muchos gobiernos que han estado de distintos perfiles políticos en los últimos 50 años, y aún así no se ha podido lograr un cambio. La buena noticia, por otro lado, es que la Argentina dispone de actividades, recursos y ventajas comparativas en distintos campos industriales, como para generar ese valor agregado, esa competitividad que nos permita rápidamente ir a la búsqueda de esos 20.000 millones de dólares y entonces escaparnos de esas crisis económicas recurrentes por falta de dólares que no nos dejan crecer y que hacen que esa bimonetariedad en la que estamos metidos hace muchos años realimente el proceso inflacionario recurrentemente. ¿Cuáles son esos sectores industriales que presentan ventajas comparativas a las que Argentina podría abrazar, explorando, invirtiendo, desarrollando aún más de lo que están y sobre todo encontrando esquemas de incentivos legales, fiscales, locales y nacionales, de manera de que se pueda acelerar ese proceso? Bueno, por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con vaca muerta, hidrocarburos. En segundo lugar, tenemos la minería, particularmente el litio, donde Argentina tiene reservas importantes todavía sin explorar.
las ciencias del conocimiento, que son muy importantes porque son nuevas, porque la Argentina realmente tiene recursos humanos capacitados para eso y porque son mano de obra intensiva, con lo cual hay ahí un valor agregado altísimo y que genera empleo casi en forma inmediata. Uno tiende a pensar, cuando habla de las ciencias del conocimiento, que en general estamos hablando del software y de la posibilidad de exportación de servicios vinculados con la informática y con la digitalización. Pero la verdad es que las ciencias del conocimiento son mucho más abarcativas. Todo el tema biotecnológico, por ejemplo, entra allí, donde Argentina tiene ventajas competitivas increíbles. Pensemos nada más en el desarrollo de la agricultura y la ganadería que nuestro país tuvo en los últimos 50 años y atado a esa competitividad, cómo nosotros podríamos acelerar procesos de investigación vinculados a cómo usar los recursos naturales de manera más sostenible y sobre todo más adecuados en función de todo lo que se viene con el cambio climático y la huella de carbono. Ahí hay una cantidad de científicos y técnicos que podrían inmediatamente abrazar una serie de trabajos de investigación que hoy posiblemente están dejándose de lado, producto de algunas cosas que siguen pendientes en la agenda política y que ya en breve me voy a referir a eso. Y sumado a estas ciencias del conocimiento, podríamos hablar de la agricultura tradicional, de la ganadería. Ganadería, pensemos que cuando se exporta una tonelada de maíz o de soja, estamos hablando de 200 o de 400 o de 500 dólares. Cuando se exporta una tonelada de carne, sea de pollo, de cerdo, de vaca, estamos hablando de 10 veces ese valor. Entonces la posibilidad de lo que puede ser Argentina, digamos, aumentando el valor agregado de su producción primaria e integrándose hacia adelante en la producción de carnes es enorme. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la agricultura de precisión, que es lo que yo ya diría que no es algo del futuro, es algo que está pasando ahora en el presente, la medición satelital, el uso de drones, la verificación de lo que está ocurriendo en el campo desde una computadora nos permite ser mucho más eficientes, utilizar dosis de productos de manera más exacta y por supuesto con una mayor orientación hacia el cuidado del medio ambiente. Muy bien. Ahora, ¿alcanza con tener todas estas potencialidades para rápidamente acceder a estos 20.000 millones de dólares que necesitamos con urgencia para solucionar los problemas que tenemos? No alcanza. Se necesita, por un lado, inversiones. Inversiones que vengan a potenciar todas esas posibilidades. Y para que las inversiones vengan necesitamos tener un marco previsible y una continuidad política. ¿Qué significa continuidad política? ¿Siempre el mismo partido gobernando? No. Significa ponernos de acuerdo sobre 4, 5, 6 cosas básicas que los argentinos todos, no importa cuál es el color político, querramos defender porque tiene que ver con la soberanía de construir un país mejor y más inclusivo para todos. Se necesitan recursos humanos calificados, más de los que tenemos. Hoy las carreras universitarias son muy largas, poco conectadas con el mundo real. Y necesitamos mayor conexión entre lo público y lo privado para que efectivamente los chicos se inspiren y vayan a la búsqueda de conocimientos que les sirva para meterse después en el mercado laboral. Y por último, y con esto cierro, pero que realmente es muy importante, necesitamos dar la batalla cultural. La libertad para operar en todos estos campos y que significan mayor competitividad está siendo muy puesta en jaque por grupos que privilegian algunas cuestiones que tienen que ver con cosas importantes, como tiene que ver el cuidado del medio ambiente, la ecología, pero sin poner en la balanza y medir todo junto holísticamente cuál es el costo social y cuál es el costo en términos de pobreza o en términos de desempleo de lo que significaría no considerar el desarrollo y la explotación de todas estas actividades.
Espero no haberme extendido demasiado. No, creo que nos regalaste 2 minutos, así que voy a parafrasearte. La verdad es que gracias, Antonio, por compartir tu mirada. Yo hablaba el martes en la apertura de algunas cosas similares, ¿no? Cómo no priorizar las distintas facciones que tenemos de gobierno, sindicatos, empresas, y poner al país en el medio, que creo que es un poco lo que vos estás diciendo. Prioricemos al país, resignemos de cada sector algo, pero construyamos hacia el futuro. Así que muy gráfico, muy claro. La verdad que para Bisblick vos sabés que esto es muy importante, el evento, porque es 100% beneficio de Bisblick. Vos has participado en las búsquedas de los becados hace algunos años, allá todo un sábado entero en Vicente López. Seguimos con más de 130 chicos y bueno, y este aporte tuyo y el de todos los oradores hacen que Bisblick año a año pueda estar ayudando a esos chicos que hoy son profesionales y ya tenemos abogados, médicos, arquitectos que empezaron con nosotros hace 7 años. Así que muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Bueno. El Centro de Agronegocios y Alimentos, que da respaldo a la maestría, se encuentra radicado en Rosario. Esto es así porque Rosario es polo estratégico de los agronegocios. En esta región se encuentran los principales puertos agroexportadores, concentramos el 75% de las exportaciones del país y se encuentra localizada en esta misma región el polo de crushing de soja más importante del mundo. Todo esto genera un contexto muy importante para los estudios de los agronegocios y por lo tanto ventajas de estar cerca de estas empresas e instituciones cuando uno está cursando una maestría de estas características. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Seguimos y cerramos ya. Si dijimos que íbamos a hablar de marca país y alimentos y estamos pensando en el cierre del evento desde la mirada global, qué mejor que tener las palabras de Marcelo Elizondo, que es sin dudas el experto de lo que es marca país como consultor y con sus múltiples actividades. Hoy nos va a dar su mirada final de síntesis de estos 4 días. Así que vamos con vos, Marcelo. Adelante. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias por la invitación y la convocatoria para poder compartir con ustedes este panel y en este evento. Además, los felicito por la iniciativa, por la convocatoria y la temática. Yo quiero agregar a lo que ya se ha dicho una perspectiva que surge desde la visión que podemos desarrollar relacionando la gran capacidad productiva argentina con la nueva demanda mundial. El mundo está en un tremendo proceso de cambio en el cual hay algunas tendencias que venían antes de la pandemia y que se están acelerando ahora, que son muy consistentes con el desarrollo de este nuevo capitalismo basado en el capitalismo intelectual. Vivimos en una nueva economía en la cual el saber es el que genera el principal motor de la economía. El mundo, en mi opinión, está atravesando un cambio que está basado en 5 grandes tendencias. La primera es la revolución tecnológica. La revolución tecnológica está apoyada no tanto en lo que las máquinas nos permiten hacer, sino en lo que las personas pueden hacer gracias al desarrollo de tecnologías duras y tecnologías blandas.
y allí aparece el saber incorporado como principal componente de todos los procesos productivos globales innovativos. Segundo componente, tendencia de la economía internacional en este nuevo tiempo de cambio, es que como consecuencia de eso están cambiando los estándares y las exigencias de calidad en los mercados globales. Los mercados globales son crecientemente globales, el componente arancelario, la traba en frontera es cada vez menos relevante para los que quieren exportar o desarrollar negocios internacionales, pero concomitantemente van apareciendo exigencias no arancelarias vinculadas con estándares de calidad, requisitos técnicos, requisitos sanitarios, normas vinculadas con lo ambiental, normas referidas a la seguridad, incluso a los modos de producir, invertir, comerciar, trabajar. El mundo es más exigente. Hay un tercer componente que se refiere a los dos anteriores de esta nueva etapa del capitalismo internacional, que es que esta nueva instancia está liderada por grandes empresas globales. Grandes no en el sentido de la dimensión, sino de la capacidad de abordar los nuevos desafíos. Pueden ser empresas de enorme dimensión o no tanto. Hay un trabajo muy interesante hecho en la Unión Europea que habla de las micromultinacionales, las pymes que se transforman en empresas internacionales. Para acompañar los nuevos desafíos de la demanda internacional, sobre todo en materia de agroalimentos o de todo aquello en lo cual la evolución genética va generando nuevas instancias, allí hay que tener la capacidad de organización propia de las empresas que se conciben a sí mismas como actores internacionales. Esto me lleva a un cuarto componente, que es que esas empresas, una cuarta tendencia mundial, esas empresas actúan en redes de asociaciones en las cuales ya el vínculo no es de mero comercio, voy, vendo, cobro y vuelvo, sino que hay alianzas que en el mundo aglutinan empresas, universidades, organizaciones no gubernamentales, personas que en focos de creación de valor a partir del capital intelectual generan redes, ecosistemas. Aquella vieja idea de la cadena global de valor como un ensamblamiento progresivo de más componentes físicos en un producto que termina a través de los países en algún lado, está mutando hacia la idea de los ecosistemas, redes en las cuales las empresas se vinculan generando mucho valor a partir del conocimiento y en las cuales se interrelacionan distintos componentes de la globalidad. Me gusta hablar de una globalización hexagonal, comercio internacional de bienes, comercio internacional de servicios, financiamiento internacional que apoya proyectos muy innovativos, inversión extranjera directa de empresas que en distintos lugares del mundo generan crecientes procesos de motorización del capitalismo internacional a partir del conocimiento, y los dos grandes nuevos flujos de la globalización de la época. Los de datos, conocimiento e información, que son los que más crecen, los que apuntalan ese capitalismo basado en el saber, y los de migraciones y sobre todo telemigración, personas operando a través de las nuevas tecnologías en estas nuevas redes. Y la última gran tendencia que influye sobre todo esto, para completar esas 5 grandes tendencias a las cuales el mundo hoy se enfrenta, es la de la creciente relevancia de la geopolítica en los negocios. La geopolítica que condiciona, sobre todo en términos de elegir socios o de relevar en qué distintas regiones uno se dedica a operar. Y es muy importante entender que la geopolítica no se refiere solamente a la geografía convencional, sino a la geografía virtual, a las nuevas geografías relativas a la digitalización. Ese nuevo mundo es crecientemente global. Es un mundo en el cual hay inversión, hay comercio, hay alianzas para abastecer la demanda internacional. La Argentina es un país que tiene en la agroproducción el 70% de todas sus exportaciones. La agroproducción es el rubro con mayor capacidad de desarrollo internacional. La agroproducción, sea en productos primarios o en manufacturados, explica alrededor de más del 70% de las exportaciones argentinas, genera netos más de 30.000 millones de dólares por año para nuestro país. Más de la mitad de las 1.000 principales empresas exportadoras argentinas son relativas a este rubro. Ahora, este rubro, el de la agroproducción, el gran componente de las exportaciones argentinas, aquel en el cual hay grandes empresas globales operando en la Argentina, es además el que más en la vanguardia de la incorporación de conocimiento, del desarrollo de capital intelectual nos pone a nivel mundial. De hecho, si la Argentina se mide a sí misma como exportadora en todos los rubros en términos generales,
la Argentina es más o menos el país 50 en el mundo en materia de exportación. Pero si consideramos a la Argentina como agroexportador, ya sea de bienes primarios o de manufacturados, está entre los primeros 15 del mundo. En general, el número 12, el número 13. Allí hay enorme capacidad, incluso para desarrollar en el país algo que podríamos llamar la economía de sectores agrocentrados. Ya no puede analizarse el sector agroproductivo aislado. La producción automotriz está vinculada al sector agroproductivo, la logística y el transporte está crecientemente vinculado al sector agroproductivo. Enorme cantidad de aportes de generadores de conocimiento, de saber, desde la satelización en la producción hasta las modificaciones genéticas o la evolución en la biotecnología, van generando redes que se vinculan con un corazón que va creando círculos concéntricos que van haciendo del sector agrocentrado un sector en el cual aparecen muchísimos rubros. Hasta el sistema financiero tiene en las empresas agroproductivas a sus principales clientes. De modo que lo que tenemos es un rubro de enorme capacidad internacional, de muchísima competitividad, no solamente por el comercio, insisto, y ni siquiera solamente por el comercio de bienes. Se estima, de hecho, que el 30% de todas las exportaciones de origen agropecuario en el mundo son en realidad servicios que se comercian a través de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario. Allí lo que tenemos es un muy elocuente capítulo del desarrollo de esta nueva economía del capital intelectual. Es una economía nueva, es una economía en la que el saber es el principal motor. Yo creo que incluso deberíamos dejar de hablar de los productos primarios o los productos agropecuarios, porque es una economía en la cual el principal rubro es el saber. La satelización en la producción, las modificaciones genéticas, la agricultura de precisión, la ingeniería agrícola, la maquinaria agrícola de altísima calidad, toda la ciencia que trabaja antes y después de la producción agropecuaria, en este que es el principal rubro internacional de la Argentina, están mostrando que el principal motor ahora ya no es el clima, ya no es la tierra, es el accionar del hombre en lo más sofisticado en la generación de capital intelectual o incluso en las máquinas o en el aporte científico objetivizado. Allí lo que tenemos entonces es un sector que se acopla en nuestra nueva economía internacional. Una nueva economía en la que algunos autores como Richard Baldwin en su libro The Globotics Upheaval dice: lo que hay es ya no una globalización de lo que producimos, sino una globalización de lo que hacemos cotidianamente, de reuniones internacionales entre las empresas, de activos vínculos de empresas que ya no tienen meros clientes, sino que tienen aliados. Dice John Kay en la London Business School que hay 3 grandes atributos para quienes produzcan para esta nueva economía global basada en el saber, que son la innovación, nunca terminamos en la evolución de la capacidad productiva, la reputación, la capacidad de generar prestigio y de ser elegidos por las condiciones cualitativas, incluso por la diferenciación que surge de los intangibles que podemos desarrollar, y finalmente la arquitectura de vínculos, esas redes internacionales con socios en el mundo que no son meramente clientes, que diseñamos juntos, planificamos juntos, desarrollamos estrategias comunes, invertimos juntos. Es lo que algunos autores llaman ecosistemas, eco no por ecológico sino por económico. De modo que ante lo que estamos es ante una nueva dimensión del comercio internacional en el que la globalización pervive. El comercio internacional crece este año, en el año 2021, de acuerdo a la OMC, 8% en relación al año pasado. El año pasado había caído 5,2% en relación al año anterior. La caída del año pasado está explicada por la pandemia. Sin embargo, la pandemia hizo que el comercio entre todos los países del mundo, menos 5 en el año 2020, ese comercio cayera mucho menos que lo que estaba previsto. Se había anticipado que iba a haber una desglobalización, una renacionalización y hasta una caída del comercio entre todos los países en el planeta de hasta 30%. Cayó 5,2%. Y este año está creciendo 8%, recuperando niveles incluso por encima de los niveles del año 2019. De modo que hay una resiliencia, pervive el comercio internacional fuerte, pero pervive a través de estas nuevas condiciones en las cuales es el capitalismo del saber, es el saber incorporado en el proceso de producción, el que actúa como principal motor. Por eso hoy se habla, hay un trabajo hecho hace algunos años desde Conference Units, de que lo que se conoce como el capital intelectual, que es ese saber incorporado en el proceso de producción, explica
alrededor del 50% de todo el Producto Bruto Mundial, cada año. Incluso en los países desarrollados como Suecia o Estados Unidos, más del 70%. Ya no son las máquinas, ya no son las plantas de producción, ya no son las grandes extensiones de tierra, ya no son los stocks acumulados de insumos en algún galpón. Esos no son los motores. Ni siquiera el dinero es el motor es el saber, es el capital intelectual. Jonathan Haskell, en su libro Capitalismo sin capital, Capitalism Without Capital, se refiere a capitalismo sin capital físico, habla de esta economía en la cual los intangibles son el principal saber. Y los intangibles tienen que ver con el motor de una economía en la cual el saber puede estar incorporado institucionalmente en flujos convencionales institucionalizados, los servicios, los royalties, las patentes, la propiedad intelectual, pero puede estar difuso, puede estar integrado en una enorme cantidad de flujos de reuniones, de intercambio de información, de generación de efecto experiencia, de innovación basada en equipos de trabajo, equipos en los que a través de las fronteras la producción se va calificando. Y esto está haciendo que, según la World Intellectual Property Organization, la WIPO, las nuevas redes en el mundo entre productores, comercializadores, inversores, prestadores de servicio, estén generando lo que ellos llaman las Global Innovation Networks, redes globales de innovación en las cuales el principal componente es el saber, como el saber en las ciencias, el saber en el diseño de la producción, el saber en las estrategias comerciales, el saber en el servicio postventa. Por lo que a lo que estamos asistiendo entonces es a una economía global en la cual, si queremos ser competitivos, si queremos comerciar, si queremos participar de estas nuevas redes, lo que tenemos que hacer es desarrollar una capacidad productiva apoyada en este capitalismo innovativo, el capitalismo de ese conocimiento que tiene que ver con la ingeniería, la innovación, las invenciones, el know-how, el saber incorporado en los procesos de producción. Esto es algo que típicamente se está dando en la Argentina en la producción de origen agropecuario, por eso me resisto a seguir hablando de producción primaria o incluso de manufacturación de origen agropecuario, y es allí donde está generándose esa capacidad, esa confluencia de producción que desde allí abastece mercados internacionales con enorme capacidad. Un enorme desafío para la Argentina para seguir trabajando, no solamente como lo estamos haciendo ahora, con lo que podríamos llamar el capital microeconómico, las unidades productivas, o el mesoeconómico, las redes, los pools de trabajo inmediatos, sino que hay que ir generando un mayor capital macroeconómico y un capital metaeconómico. Esa capacidad de generar relaciones virtuosas a nivel internacional, con prestigio, con confiabilidad, con previsibilidad, que en definitiva sean los que nos consolidarán como actores muy relevantes, como ya lo somos. Pero esto no termina, la evolución se acelera, dice Ray Kurzweil, las disrupciones ocurren cada vez más rápido y la capacidad de adaptación es algo que se transforma en un atributo crítico. La de repentización, la de aceleración, la de llegar más rápido es algo que nos condiciona, pero además nos plantea un enorme desafío. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Qué bueno escucharte y cuánto hay por hacer, ¿no? Cuánto hay por hacer, cuánto hemos escuchado estos 4 días en lo que es construcción de valor agregado, que tan necesario es para el desarrollo de nuestro país. Y de alguna manera agradecer a los coorganizadores, al equipo de ADBLIC, al equipo de Argensan, a la Universidad Austral, representada por su Centro de Agronegocios y Alimentos,
y de alguna manera a todos los sponsors y a todos los convocantes. Trabajamos en red, siempre pensamos que este evento, digamos, somos facilitadores, el evento es de todos, porque es la mirada que tiene ADBLIC de trabajar en red y a su vez de BISBLIC. Este evento es muy importante para la fundación. Queríamos con Belén agradecerles y es el trabajo en red que BISBLIC hace para que tantos chicos puedan seguir creciendo y siendo agentes de cambio. ¿Cómo fue este año para BISBLIC? Y ya cerrando tu mirada, Belén. Bueno, me sumo, José, a tu agradecimiento a cada uno de los organizadores y sponsors. Creo que el foco de este evento y el objetivo, en cierta forma, es recaudar fondos también para becas, para que los jóvenes puedan seguir estudiando, para generar oportunidades. Hay un montón de jóvenes que quieren llegar a esas oportunidades, pero muchas veces de nuestro lado no se les abre las puertas. Así que mirando siempre hacia adelante y generando oportunidades a jóvenes es donde estamos parados también desde la Fundación. Así que agradezco específicamente a todos los que se sumaron al evento y por un año más de Argentina Visión 2040. Bueno, y esta persona que hoy te está conociendo, ¿cómo puede ayudar con sus 1.000 pesitos por mes? Exactamente, todo suma. Todo recauda, todo va a educación desde la Fundación, así que obviamente si se quieren sumar pueden ingresar a nuestra página web, bisblic.org, donde van a poder encontrar toda la información de lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo pueden ayudar, tanto con fondos como voluntariado y ser parte de esta red tan grande de profesionales que es BISBLIC. Bueno, y todo llega a su fin, así que agradecerles, fueron 4 días intensos, muy gratificante, muy contentos y tiramos el mojón, vamos al 2040. Muchas gracias a todos, excelente fin de semana. Organizaron ADBLIC Agro, Centro de Agronegocios de la Universidad Austral y Argensan.